comenzamos entonces con el área de pediatría, que es la segunda más rentable después de medicina interna. Pediatría es como una medicina interna de niñitos, ¿no? El problema es que ustedes solo creo que llevan en pregrado 3 meses y eso es súper insuficiente. Si para nosotros 3 años de residencia es casi nada y ya después uno va aprendiendo mientras que es asistente, imagínense, ¿no? Pero la idea es sacar los puntos más importantes, lo que más se pregunta, que generalmente es lo que más se ve. Entonces, cualquier duda que tengan durante la exposición, no tengan ningún problema en interrumpir para ir aclarando sus preguntas, ¿ya? Entonces, hay un sinnúmero de temas dentro de lo que es pediatría, porque como les digo, es una medicina interna de niñitos. Vamos a ir repasando de las lo que más frecuentemente se ve y por lo tanto lo que más frecuentemente se pregunta hasta lo más infrecuente que generalmente lo vemos en el instituto, ¿no? Por ser centro de referencia. Bien. Entonces, una de las cosas importantes que ustedes que tienen que aprender, que tienen que conocer, para ser internos, básicamente para que se puedan desenvolver de forma adecuada en el área de hospitalización, porque en emergencia no se hace control de niño sano, ¿verdad? Y más cuando van a ir a hacer su serum, porque ahí sí, de 10 pacientes, 8 son niños, es control de niño sano. Entonces, el control de niño sano involucra una serie de actividades, ¿no? Una es evaluación de crecimiento y estado nutricional, evaluación del desarrollo del niño, lo que es la parte de orientación nutricional y lo que es inmunizaciones, como esos que son los 4 pilares básicos del control del niño sano. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ya vamos a comenzar con evaluación de crecimiento y estado nutricional, que como dice ahí, el objetivo obviamente es evaluar cómo va creciendo en peso, en talla, en perímetro cefálico el niño, y de acuerdo a eso poder valorar y clasificar cómo está su estado nutricional, ¿no? En los diferentes grupos etarios. Bien, entonces, ¿cómo es que hacemos la evaluación y el monitoreo del crecimiento? Es básicamente para evaluar el crecimiento de un niño, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas antropométricas y las medidas antropométricas que usamos en el control del niño sano son las que están en el carnet de crecimiento y desarrollo que ustedes ya deben haber visto, ¿no? Que de acuerdo al sexo es celestito si es varón, es rosadito si es mujer, ¿no? ¿Y qué cosa incluye? Incluye el peso, incluye la longitud o talla, que es lo mismo. La diferencia es que longitud es un término que se usa para determinar la estatura o la longitud vértex-talón en un niño menor de 2 años y que se realiza en decúbito, ¿no? En un aparato que se llama infantómetro, que es lo que ven ahí en la parte superior derecha. Mientras que talla, ¿no? Es la medida de vértex-talón en un niño mayor de 2 años y que ya se hace en el tallímetro, en un niño que ya puede permanecer erguido, ¿ok? Y la otra medida antropométrica que usamos en la evaluación del crecimiento es el perímetro cefálico o el tamaño de la cabecita, ¿no? Entonces, estas medidas antropométricas lo que hacemos es compararlas con los patrones de referencia vigentes, que es lo que ustedes conocen como las famosas tablas de crecimiento, ¿no? Que pueden ser las de la Organización Mundial de la Salud, que ya vamos a ver más adelante, o las de Estados Unidos, que son las de la CDC, ¿no? Entonces, es en esas tablas que en cada control ustedes van a ir colocando estas variables o estas medidas antropométricas y van a ir pues comparándolas obviamente con la media, con el promedio normal, ¿no? Y de esta forma van determinando su tendencia de crecimiento. ¿Y cómo es que monitorizamos el crecimiento? Obviamente en una sola visita no podemos decir si un niño está creciendo de una forma adecuada, ¿no? Porque una medida de peso, una medida de talla, una medida de perímetro cefálico es simplemente una foto del momento. O sea, en ese momento aparentemente puede estar dentro de los valores normales y bueno, y pensamos que está bien, pero lo ideal es ir viéndolo en el tiempo, ¿no? De ahí que es importante que ustedes sepan cómo es la periodicidad del control del niño sano, ¿no? Cada cuánto tiempo se tiene que hacer y en cada visita se tienen que ir graficando esto en las tablas y esa es la forma de monitorizar el crecimiento, porque en cada visita graficaremos un punto y iremos uniendo estos puntos y de esta forma creamos una curva o un carril de crecimiento, ¿no? Y que es el mejor patrón de referencia para evaluar el crecimiento de un niño, ¿no? O sea, que si una mamá les dice, ¿cómo está el peso y cómo está la talla?
Bueno, señora, le explicarán lo que les hemos dicho, ¿no? Lo ideal es ir viéndolo y monitorizándolo en varios controles para ir viendo si está creciendo de forma adecuada o si no lo está haciendo así. Muy bien, pasamos a todo lo que es problemas respiratorios, que ahorita es el boom, ¿no? Por el cambio de clima, que no es por culpa del frío, no es por culpa del airecito, es por culpa que como estamos acá, si alguien hay un resfriado ya nos fregamos todos porque estamos todos encerrados y no circula para nada el aire, ¿no? Entonces por eso se producen los problemas respiratorios, no es por el airecito, ni por la corriente, ni por nada de eso. Ya, vamos a comenzar a ver la bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad viral, ¿ok? Viral. Estacional, que es más o menos esta época, que se caracteriza por un periodo catarral inicial, ¿no? Un proceso respiratorio alto, tipo una rinofaringitis, que con el paso de los días nos hace un distrés respiratorio progresivo, ¿no? Por ahí la definición clásica refiere el primer episodio de sibilancias virales agudas, pero en realidad este término ha quedado en desuso, ¿no? Porque el niño puede tener un segundo episodio y puede seguir siendo una bronquiolitis, porque como vamos a ver, hay varias causas de bronquiolitis. Si una causa me dio por virus, si una primera vez me dio por virus sincitial respiratorio, una segunda vez puede ser por adenovirus, una tercera vez puede ser por rinovirus y puede seguir siendo una bronquiolitis, ¿no? Obviamente que ya a partir de la cuarto episodio ya iré pensando, oye, este niño no tendrá otra causa de fondo que hace sibilancias a repetición, ¿no? Pero típicamente, clásicamente se conoce así, ¿no? Como el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años, ¿ok? Otra cosa más, niño mayor de 2 años ya no hablamos de bronquiolitis, ¿ok? El rango de edad tiene que ser menos de 2 años. Y bueno, sí, efectivamente al examen físico puede haber sibilantes, que es lo más característico, pero si no hay sibilantes también podemos hacer el diagnóstico de bronquiolitis, que es básicamente clínico, ¿no? Con esa historia, la mamá les dice, sí, hace 5 días comenzó con moquito, estornudo y ahora lo traigo porque está agitado de costillas, eso es una bronquiolitis, ¿no? Entonces, con respecto a la etiología, ¿cuál es el principal agente etiológico? Que eso es algo que han preguntado miles de veces. El virus sincitial respiratorio, ¿no? Ese es el principal agente etiológico, pero hay otros también, metaneumovirus humano, rinovirus, adenovirus, virus influenza, parainfluenza, o sea, todos los demás también pueden producir bronquiolitis, por eso que, como les repito, ese término del primer episodio de sibilancias queda un poco al olvido, ¿ya? Otra cosa que deben de recordar, porque ahí les pueden preguntar, es causa de bronquiolitis obliterante, que es otra patología diferente, ¿no? Que es una persistencia en el requerimiento de oxígeno en un niño que comenzó como una bronquiolitis, ¿no? Donde ya hay compromiso pulmonar y todo. Eso lo produce o está asociado por adenovirus, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la presentación clínica? ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, no necesitan placa, no necesitan hemograma, no necesitan PCR, solo lo único que necesitan es que la mamá les cuente la historia típica, ¿no? El caso clínico típico, lactante generalmente entre 2 a 6 meses, que ya llega a ustedes con distrés respiratorio, esa es la causa porque la mamá lo trae, ¿no? Y que te cuenta que hace 2 a 3 días previos tuvo un proceso respiratorio alto, ¿no? Rinorrea, estornudos, pudo haber tenido fiebrecita, o sea, tuvo un resfrío y que después le desencadenó un distrés respiratorio. Tú lo examinas, efectivamente le encuentras taquipnéico, puede tener retracciones, o sea, tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, dependiendo del grado de dificultad respiratoria. Lo auscultas, puede tener sibilantes, como no puede tener sibilantes, puede tener subcrépitos, puede tener roncantes, ¿ok? Pero ojo que los sibilantes no es el requisito para el diagnóstico, pero sí es lo típico, sí es lo clásico, ¿no? No, generalmente ya llegan a febriles, si han hecho fiebre ha sido al inicio de la enfermedad, cuando tuvieron el resfrío, ¿no? Y si más bien al momento de la presentación hay fiebre, hay que hacer diagnóstico diferencial con una neumonía o con algún otro proceso, ¿ya? Ya pues si están más graves llegarán cianóticos o generalmente en los prematuros hacen episodios de apnea, ¿no? Bien. Y este es un fluxograma para diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis que hicimos en el instituto, ¿no? Más o menos para ver cómo es que debemos de manejar estos niños. Llegan estos niños y, bueno, lo principal es la anamnesis y el examen físico, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer el diagnóstico? Entonces nos preguntamos, ¿cumple criterios diagnósticos de bronquiolitis? Y para recordar cuáles serían los criterios diagnósticos, primero la edad, tiene que ser un menor de 2 años,
¿ok? La edad tiene que ser menos de 2 años y tiene que haber el caso clínico típico, ¿no? Un pródromo de coriza, tos persistente, taquimia, tiraje, sibilancias, ¿no? Muy bien, si cumple los criterios de bronquiolitis, genial, es una bronquiolitis, pero ahora hay que ver, ¿hay que hospitalizarlo o no hay que hospitalizarlo? ¿No? ¿Cuáles serían los criterios para hospitalizarlo? Que haga apneas, que generalmente va a ser en los prematuritos, ¿no? Que ustedes llega a la emergencia y ustedes como buenos internos le van a poner el pulso oxímetro para ver cuánto está saturando. Si satura menos de 92%, ese chiquito se tiene que quedar, ¿ok? O si viene la mamá y le dice que está pues tan agitado, que no puede lactar bien, no coordina bien, y efectivamente ustedes ven que no puede lactar, que está deshidratado, entonces hay una ingesta inadecuada de fluidos por vía oral, ese chibolo también se tiene que quedar. Lo evalúan y ven que está con politirajes, no lo van a mandar a su casa si está con tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, ¿no? Entonces si hay distrés respiratorio severo persistente se quedará. Y si tiene algún factor de riesgo para una bronquiolitis severa, que cuáles son, que sea prematuro, que tenga una cardiopatía que lo pueda descompensar, ¿no? Un CIB grande, un PCA grande, en fin, o que tenga alguna enfermedad pulmonar, por ejemplo, relaciona qué enfermedad pulmonar está relacionada a los prematuros, que los descompensen un ratito. Displasia broncopulmonar, ¿ya? Por ejemplo, si ha sido prematuro y ha tenido displasia broncopulmonar, ese chiquito mejor que se hospitalice, porque ellos hasta un resfrío los descompensa, pero al toque, ¿ya? Entonces todo eso hay que ver, si tiene esos criterios, se queda hospitalizado. Si no tiene ninguno de esos criterios, entonces lo mandamos a la casa, le decimos a la mamá que compre su bombilla de aspiración para la nariz y que le aspire las secreciones de su naricita, que le dé más líquidos de lo normal, que le lacte más de lo normal, ¿no? Educar a los padres, ¿no? Que cada vez que haya una persona enferma, que se laven bien las manos, que se pongan mascarilla, que aíslen a los que están enfermos, en fin, y nada más, ¿no? Pero si tiene pues criterios de hospitalización, lo hospitalizamos, ¿no? Para hidratarlo de forma endovenosa, ya que probablemente no puede por él mismo alimentarse, para aspirarle secreciones si es que tiene mucha obstrucción nasal. Si es que necesita oxígeno porque está saturando menos de 92, le daremos oxígeno por su canulita, ¿no? Y lo único que se ha demostrado, y eso, nebulizaciones con cloruro de sodio al 3%, que es el suero salino hipertónico. Ojo, en bronquiolitis no se usa corticoides, en bronquiolitis no se usa salbutamol, no se usa antibióticos, porque ya hemos visto que no hay ningún agente etiológico bacteriano en su etiología, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, lo único en realidad que se ha demostrado, y eso, que puede ayudar a disminuir los días de hospitalización, es eso, el suero salino hipertónico, cloruro de sodio al 3%, ¿ya? Porque eso sí les pueden preguntar, manejo de bronquiolitis, les ponen salbutamol, hidrocortisona, le ponen suero salino hipertónico, ustedes marcarán esa, ¿ya? Entonces le dan todo esto una vez que está en el hospital, ven cómo va, evalúan la respuesta clínica, ¿no? Si ahí hay menor distrés respiratorio, si ya está saturando más de 92%, si ya tolera bien la vía oral, todo, entonces si es sí, que es por este lado de la línea, entonces lo mandamos a su casa, ¿no? A alta. Pero ¿qué pasa si no? Si a pesar de todo esto que le hemos dado, el chibolo sigue mal. Entonces habría que pedirle algún examen auxiliar, sí, para ver alguna complicación. ¿Cuál es la principal complicación de una bronquiolitis? ¿Qué se les ocurre si es que no han visto una bronquiolitis hasta ahora o qué han visto en pediatría, en su clase de pediatría? ¿Qué se les ocurre que puede ser la principal complicación? Atelectasias, ¿no? Se forman tapones de moco, obstruyen y hacen atelectasias, entonces eso puede hacer que persista con el distrés respiratorio, eso es una de las principales complicaciones. Entonces le pediré una radiografía de tórax para valorar que no haya la presencia pues de una radiopacidad. Otra complicación puede ser una neumonía. ¿Qué tal si en el transcurso de la hospitalización el niño comienza a estar febril, comienza a estar con mal estado general? Entonces puede hacer también como complicación una neumonía, hay que pedirle un hemograma, un PCR para valorar, ¿no? O producto del distrés respiratorio me puede hacer una insuficiencia respiratoria, entonces hay que pedirle un AGA, ¿no? Para valorar cómo está la presión de oxígeno, la presión de CO2, ¿no? Y si el chibolo está muy mal, entonces hay que preguntarse, ¿cumple criterios de UCI?
Si sí cumple criterios de UCI, que ya eso no es para ustedes, entonces irá a la UCI, si no, continuará el manejo hospitalario, y si ya va mejorando, ya también irá a la casa, ¿ya? Bien. ¿Cuál de los siguientes de esta larga lista no produce bronquiolitis? Haemophilus, ¿no? Que es la única bacteria de todas. Después todos los demás que son virus pueden producir bronquiolitis. Igual acá, todo lo siguiente puede ser causa de bronquiolitis. ¿Cuál de todos los de ahí no es? La F, ¿no? Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, que son bacterias y que no producen bronquiolitis, porque la bronquiolitis es una enfermedad viral, ¿no? Producida en el 90% de los casos por sincitial respiratorio. Y acá tenemos el caso clínico típico, que es como les puede venir. Lactante de 5 meses, está dentro de nuestro rango de edad, que son menores de 2 años. Dice, desde hace 3 días antes de que llegue a nosotros, está con fiebre, con rinorrea acuosa, con estornudos, está con un resfrío, con un proceso respiratorio alto. Y el día de la consulta ya aparece tos y dificultad respiratoria, ¿no? Y dificultad respiratoria implica que está taquipneico, que puede haber tirajes. En la exploración presenta taquipnia, presenta tiraje subcostal, alargamiento de la expiración o expiración prolongada, que es lo mismo, crepitantes y hay sibilantes diseminados. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bronquiolitis, ¿no? Bronquiolitis, acuérdense así. El pródromo de coriza y con posterior dificultad respiratoria es bronquiolitis a ojos cerrados, ¿ya? ¿Y cuál es el agente causal de bronquiolitis? El principal, cuando les preguntan así, implica el principal, ¿no? El sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. Muy bien, entonces eso con respecto a bronquiolitis, que de hecho que les van a preguntar. Ahora otro tema también importante es asma bronquial, ¿no? Que ya deben haber visto algo en neumología, que casi es bastante parecido a pediatría, con la única diferencia que en pediatría el diagnóstico es básicamente clínico, porque ¿cómo le haces hacer una espirometría a un niño de 3 años? ¿No? Imposible. Entonces te tienes que guiar de la clínica. Hay ciertas características clínicas que te dicen este niño tiene una alta probabilidad de ser asmático, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son? Dice... más de uno de los siguientes síntomas que tenemos acá, ¿no? Sibilantes, ¿no? Que cuando llega a tu consulta tú le encuentres que está sibilando, que tiene historia de tos, ¿no? Que puede llegarte con dificultad respiratoria, sobre todo si es que está en crisis, dolor torácico, ¿no? O sea, todos esos son los síntomas que lo pueden compartir muchas enfermedades, pero ¿cuál es la característica en el asma? Que sean recurrentes. Ya, o sea, hay que preguntarle, ¿es la primera vez? No, doctora, siempre le sirve el pecho, siempre le recetan inhaladores y mejora con eso, sí, ya, es recurrente, ¿no? Es frecuente, es recurrente. Que son peores en la noche y al comienzo de la mañana, eso también hay que preguntar, porque te lo traen por todo, doctora, está tosiendo, hace 3 meses tose. Ya, señora. ¿Y es más en algún momento del día? Sí, en la noche sobre todo, no duerme, ya. Va aumentando la probabilidad. Dice, ¿ocurre en respuesta o es peor cuando hace ejercicio? O sea, el niño, por ejemplo, está jugando su pelota y eso le hace toser. La misma mamá te dice, corre y comienza a toser. O juega y comienza a toser. Ya. Empeora con el ejercicio o con cualquier otro desencadenante, ¿no? Por ejemplo, a su pobre mascota que le dan vuelta, las mamás son malas. Ya, al aire frío, por ejemplo, cuando se somete a cambios de temperatura, en el carro, al aire acondicionado, ¿no? Inclusive con las emociones, con la risa, eso también les exacerba la sintomatología, que es básicamente la tos, ¿no? ¿Y qué ocurre fuera de resfriado? O sea, no necesita estar resfriada o con algún proceso respiratorio para tener esta sintomatología, ¿ya? Otra cosa que es importante buscar en la historia clínica para decir este niño tiene alta probabilidad de asma es la historia personal de atopía, ¿no? Eczema atópico, rinitis alérgica, ¿ya? Si es que hay eso, apoya el diagnóstico. Otra cosa súper importante es la historia familiar. Hay que buscar no sé si habrán escuchado el índice predictivo de asma. Si no lo han escuchado, ya lo escucharán cuando sean internos, ahí los martirizarán. Ya, si tiene un índice predictivo de asma positivo, que el criterio mayor es que uno de los papás sea asmático, sobre todo la mamá, entonces eso es otro factor de riesgo. Mamá asmática y que el niño tiene la sintomatología, y este debe ser asmático, ¿no?
Que cuando lo auscultemos, ahí pues le escuches que le silba todo el pecho, también apoya tu diagnóstico, ¿no? Y historia de que mejora la sintomatología con la terapia, o sea, con el beta 2, ¿no? Por eso cuando le dice, y cuando le indicaron su salbutamol, su Ventolin, ¿mejoró? Sí, con eso mejora, doctora. Ya, pues ya está cantado. Entonces todo eso te aumenta la probabilidad de asma. Probabilidad porque generalmente en menores de 5 años no podemos hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Hablamos de alta probabilidad. Bien, la clasificación. Antiguamente teníamos esta clasificación que a mí me parecía más engorrosa, ¿no? Que si es intermitente, que si es leve persistente, moderado persistente, severo persistente. Ahora es mucho más fácil. O está controlado, o está parcialmente controlado, o no está controlado. El GINA, que es una guía para el manejo de asma internacional, se va renovando y nos va haciendo las cosas más fáciles, gracias a Dios, ¿no? Que esté controlado implica que no tiene absolutamente ninguna sintomatología, ¿ya? Que esté parcialmente controlado implica que esté presente cualquiera de las siguientes: que tiene síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, que tiene limitación, algún grado de limitación de su actividad, o sea, como les digo, no corre, juega y tose y eso ya no lo deja, tose o le falta el aire y ya no le deja hacer su actividad. Si tiene síntomas nocturnos que lo despiertan, que no le dejan dormir tranquilo, ¿ya? Que necesita medicación para mejorarse, o sea, que hace crisis, que necesita que lo nebulicen, está yendo a emergencias o necesita usar su inhalador, ya, más de 2 veces a la semana también. Y esto ya es usando un aparatito, ¿no? Entonces basta que tenga cualquiera de estos para decir que el niño está parcialmente controlado. Y si el niño está parcialmente controlado, ya tiene indicación para iniciar el tratamiento controlador del asma, que ustedes saben cuál es porque ya han hecho neumo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Fuerte, chicos. Ya han hecho neumo, ahí sí no me pueden decir nada. Beta 2, no. ¿Cuál es el pilar del manejo del asma? Corticoide inhalado, ¿no? Basta que el niño esté parcialmente controlado, tiene que iniciar corticoide inhalado, que al fin y al cabo es lo que le va a ayudar a controlar el asma. El beta 2 de acción corta, que es el salbutamol, lo único que le va a hacer es sacarlo de la crisis y después otra vez va a regresar a lo mismo, ¿ya? Y obviamente que no esté controlado implica que tenga 3 o más de las características de un parcialmente controlado, ¿no? Entonces ahí ya aparte pues de su corticoide inhalado, o se le subirá la dosis, o se le asociará un beta 2 de acción larga, en fin, ya el manejo es un poco más, ya es más de especialidad, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que hemos dicho, basta que esté parcialmente controlado, y es que hay que comenzar con los corticoides inhalados en los niños, que hay varios, mira, cualquiera pueden escoger. Ahora, otra cosa importante en un niño con asma que les llega a la emergencia, ya el declarado asmático, es les va a llegar a la emergencia en crisis, ¿no? En un grado de crisis. ¿Y qué es lo más importante que tienen que hacer ustedes ahí? Están en su emergencia, están como internos, viene la mamá, les trae un niño de 6, 7 años, le dice: doctora, mi niño es asmático y lo traigo porque está que le falta el aire, dice que le falta el aire. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen? Es más o menos como la diarrea. ¿Qué tienen que hacer? Evaluar la severidad de su crisis asmática, porque probablemente esté en una crisis asmática, ¿no? ¿Y cuáles son los grados de severidad de una crisis asmática? Leve, moderado, severo, ¿no? ¿Y cómo van a hacer eso? Así como para deshidratación les servían los signos de deshidratación para evaluar gravedad de crisis asmática, ¿o con qué lo van a hacer? Con cualquier score, ¿no? El más conocido, ¿cuál es? Birman-Pearson, hay el Pulmonary Score, el score de la GINA, el que quieran, pero lo importante es que usen un score, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros incluye el score o el puntaje de Birman-Pearson? Que nos ayuda a evaluar severidad de crisis asmática o severidad de síndrome de obstrucción bronquial. Frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la presencia de cianosis y la presencia de tirajes. Ya acá están los grados para frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, si es menor de 6 meses, si es mayor de 6 meses, pero básicamente usamos estos.
¿Ok? Que no haya sibilancias es 0 puntos. ¿Ok? Que las sibilancias sean en expiración es 1 punto. Que sean en ambos tiempos, inspiración y en expiración es 2 puntos. Y que no necesitemos el estetoscopio para escuchar que silba es 3 puntos. ¿Ya? Que no esté cianótico es 0 puntos. Que cuando llore se ponga cianótico a nivel perioral es 1 punto. Que cuando esté en reposo, si esté sin llorar, esté tranquilo, pero tiene cianosis perioral es 2 puntos. Y si está todo el cuerpo cianótico es 3 puntos. Si no hay tirajes es 0. Si hay un paquete que es acá el subcostal, ¿ya? El subcostal es un paquete, 2 puntos. 1 punto, perdón. Si tiene subcostal más intercostal es 2 puntos. Y si tiene subcostal, intercostal y supraesternal es 3 puntos. O sea, cada paquete vale 1 punto, ¿no? Un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. Y va de abajo hacia arriba, ¿no? Bien, y el puntaje, hacen sus sumatorias, todo bonito. Si tiene menos de 5 puntos, es una crisis asmática leve. Si tiene de 6 a 8, es una crisis asmática moderada. Si tiene más de 9, es una crisis asmática severa. ¿Y por qué es importante hacer esta clasificación? ¿Por pesados? ¿Porque nos da la gana? ¿Porque queremos fregarles la vida? ¿Por qué? Por el tratamiento. Toda clasificación, al menos en pediatría, es para el tratamiento. Si es una crisis asmática leve, ¿cuál será el tratamiento? Beta 2 de acción corta, en otras palabras, el salbutamol. ¿No? Le diremos ya, señora, hágale sus inhalaciones cada 3 horas, cada 2 horas, yo qué sé, ya ahorita le haré una terapia de rescate, así sus 4 inhalaciones cada 20 minutos y ya de ahí se va a su casa, nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa si es un moderado? ¿Lo mando a la casa? No, lo tengo en emergencia, le aplico una terapia y veo cómo va. Si mejora, lo mando a la casa, si no mejora, ya se quedará hospitalizado. ¿Pero qué cosa le doy? Corticoide sistémico, muy bien, doctora. ¿Qué corticoide sistémico? ¿Qué corticoide sistémico conocen? Prednisona, muy bien. ¿Cuál es la dosis de la prednisona? De 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si pesa 10 kilos, en ese momento le daré sus 10 miligramos que tomen. Y aparte del corticoide sistémico, ¿qué más le doy? ¿Qué más? Y su beta 2, muy bien, también le doy su beta 2. Puede ser en inhalación o en nebulización, ¿ya? ¿Qué pasa si le pongo el pulsioxímetro y tiene 91% más o menos? ¿Lo inhalo o lo nebulizo? Lo nebulizo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nebulizar e inhalar? El aporte de oxígeno es la única diferencia. Cuando ustedes nebulizan a un niño, lo único que le están dando de más es el oxígeno. Y eso está justificado si es que la saturación está baja. Pero si no, la efectividad es exactamente la misma, que ustedes le inhalen a que ustedes lo nebulicen. ¿Ya? Por más que los padres piensen que es mejor nebulizar, no es así. Igual el corticoide sistémico, aparte de la prednisona, que es un corticoide sistémico por vía oral, ¿qué otros corticoides sistémicos conocen? Endovenosos, por ejemplo. Dexa, hidrocortisona, metilprednisolona. ¿Serán mejores que la prednisona? No, simplemente la única diferencia es que si el niño está muy agitado, si por ahí está vomitando, no le voy a dar el corticoide vía oral, que es la prednisona, le daré metil, le daré hidrocortisona, le daré dexa, lo que tengan en ese momento, ¿ya? O sea, no hay diferencia entre corticoide sistémico vía oral y endovenoso, no hay diferencia entre nebulización e inhalación, la única diferencia es en uno la tolerancia oral y en otro el aporte de oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si mi niño está con una crisis asmática severa? Ese sí se hospitaliza, ¿verdad? No lo voy a mandar a la casa. ¿Y qué le doy? Igual, su beta 2, ahí sí será nebulizado porque que esté con una crisis asmática severa implica que ese niño está desaturando, entonces necesita oxígeno.
Le daré el corticoide sistémico, probablemente endovenoso, porque está muy agitado, tal vez está con trastorno de sensorio ya. Sí, su corticoide sistémico endovenoso. ¿Qué más le puedo agregar? Anticolinérgico, ¿no? Bromuro de ipatropio, también le puedo agregar. Si ya está muy severo, sulfato de magnesio, aminofilina, ya van agregándose otras cosas. Entonces, por eso es súper importante que ustedes hagan la clasificación. Ustedes como internos que al menos le digan a su residente, está con esto, hay que darle esto, y es bastante. ¿Ya? Ojo, Birman-Pearson dentro de sus parámetros no incluye saturación de oxígeno, ¿ya? Sino que esto se ha hecho como una especie de analogía. Un puntaje de Birman-Pearson menos de 5 más o menos implica que tiene una saturación de 94, un poco más. Si está ya moderado, probablemente ya esté desaturándose. Es una analogía, pero no es un parámetro incluido en el score de Birman-Pearson, ¿sí? Solamente incluye frecuencia respiratoria, sibilancias, cianosis y la presencia de tirajes, ¿ya? Bien. Dice, desde su publicación en Pediatrics en 1974, la puntuación clínica de Birman-Pearson se ha constituido en el score clínico más usado y recomendado para determinar el grado de dificultad respiratoria. Según esta, la auscultación de sibilancias sin estetoscopio en las dos fases respiratorias más tiraje universal. Auscultación de sibilancias sin estetoscopio, ¿cuántos puntos es? 3 puntos, ¿no? Ya. Y tiraje universal. ¿Qué implicará tiraje universal? Todos los paquetes, ¿no? Que el máximo es 3. Entonces el score es 6. Acá la respuesta es 6, ¿ya? No es 5, es 6. No es parámetro del score de Birman y Pearson modificado por tal. Frecuencia respiratoria incluye, sibilancias incluye, compromiso de músculo, de grupos musculares accesorios, que es tiraje, sí, cianosis, sí, saturometría no está incluido dentro de los parámetros, ¿no? Sí podemos hacer analogías, que es el pulmonary score, pero no está incluido.